ver. Ya. Ya está grabando. Ya. Entonces nos pregunta el intervalo de tiempo para la segunda etapa. El intervalo de tiempo para la segunda etapa. Inciso C. Por último, me están pidiendo la aceleración del móvil. Este es constante. Definido entonces nuestros datos, nos toca realizar nuestro dibujo esquemático que representa el problema. A ver, entonces se trata de un tren. Ok. Vamos a poner este tren. Sí, estoy grabando. Estoy grabando. No se preocupen. Está siendo grabado. Le ponemos este tren. No me importa. Aquí está. Este es nuestro tren. Ya. Dice, un tren arrancó del reposo. Ok, este tren partió del reposo y se mueve en una línea recta. Ahí está. Nuestra línea recta. Con una aceleración constante. O sea, en todo el recorrido la aceleración es constante. No está cambiando. Dice que inicialmente tuvo una velocidad inicial igual a 0 porque parte del reposo. Pero recorriendo un poco más para acá. Un poquito más para aquí. Esta partecita. Ya. Chao. Ahí está. Recorriendo un poquito más para acá. Ahí sigue avanzando. Tuvo una velocidad de... Esta es una velocidad 2 de 15,2 metros sobre segundo. Y luego dice que 48,8 metros más lejos tendrá una velocidad de 15... Perdón, este sería el de 9,14. Este es el 9,14. Es una velocidad aquí. Y dice que recorriéndose más allá, recorriendo una distancia de 48,8, o sea, desde este punto hasta llegar acá, tiene una distancia de 48,8 metros. Y posee una velocidad, poseendo una velocidad, en este punto, denominada 2, de 15,2 metros por segundo. Listo, ahí está. Ese sería el dibujo representativo del problema. Ahora me dice la distancia recorrida en la primera etapa. Ok, entonces lo que me está pidiendo es que calcule la distancia desde donde empezó, que generalmente debería estar desde acá, hasta donde está acá. Y esto lo vamos a mover acá. Y esto aquí. Debería ser desde acá hasta acá. Listo. Esa es mi distancia de 1. Que yo quiero calcular en el primer trayecto. Y me pide el tiempo en la segunda etapa. El tiempo de la segunda etapa es cuando está recorriendo los 48,8 metros más adelante. Entonces me pide el tiempo 2. Y por último me está pidiendo la aceleración que, reitero, fue constante en todo el trayecto, desde que tuvo que empezar con una velocidad de 0, desde que tuvo que empezar del reposo hasta llegar a 15,2 metros por segundo. Lo que hay que hacer es el análisis de cada etapa. Aquí lo que vamos a hacer, lo que yo les suelo poner es ponerle tramos A, B y C. Y hay que analizar cada tramo. Análisis del tramo AB voy a empezar. Para el análisis del tramo AB tengo que anotar los datos que tengo en el punto A y en el punto B. Yo sé que mi velocidad de inicio es de 0
También tengo la velocidad final, o sea, la velocidad que está terminando en el punto B de 9,14 metros por segundo. Ya vamos 2 datos. Nos falta uno más. No tengo la distancia de uno que me está pidiendo. Ok. Otra cosa es que la aceleración no la tengo, pero yo sé que este es constante en el movimiento. Y otra cosa es que no tengo mi tiempo 1. Para el tramo AB necesito 1, 2, 3 incógnitas: la distancia, la aceleración y el tiempo. Así que el análisis en el tramo AB no lo vamos a realizar por el momento. Cuando se tenga que hacer un ejercicio de cinemática, mínimamente deben tener 3 datos conocidos. No tienen 3 datos conocidos, tenemos que ver la forma de cómo encontrar el dato que nos falta. Aquí tenemos 2 datos: la velocidad inicial y la velocidad final en el tramo A y en el tramo B. Solo en ese tramo me he concentrado, pero como me falta, lo dejamos y nos concentramos en el tramo BC. Tramo BC. Aquí tengo una velocidad de inicio. La velocidad de inicio va a ser igual a 9,14 metros por segundo, porque empieza desde B, su inicial es 9,14. Va a terminar con una velocidad final de 15,2 metros sobre segundo. Ya tenemos 2 datos. Y también me dice que tiene una distancia de 48,8 metros. La distancia que está recorriendo del tramo B al tramo C. Esta distancia es de 48,8 metros. Listo. Tramo BC es donde hay que trabajar primeramente, porque yo conozco estos 3 datos. Pero lo que no tengo es el tiempo que me están pidiendo. T2. Y también nuestra aceleración, que no conocemos. Listo. Empezaremos por enfocarnos en el tramo BC. Las fórmulas de cinemática. En este tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado son las siguientes. La primera es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También tenemos la posición final igual a la posición inicial más la velocidad de inicio por el tiempo más la mitad de la aceleración tiempo al cuadrado. También tenemos la cuadrática, que es la velocidad. Esta es la velocidad al cuadrado final menos la velocidad al cuadrado inicial. Esto es igual a 2 veces la aceleración por la diferencia de posiciones. Posición final menos la posición inicial. Y listo. Estas son las 3 fórmulas que vamos a usar para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, las fórmulas de la cinemática. Para el tramo BC yo tengo velocidades, tengo distancia y también no tengo nada más, solo tengo velocidades y distancia. Obviamente aquí tengo solamente 3 datos, así que tengo que trabajar con esto sí o sí, pero la cosa es, o mejor dicho, la pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a hallar? ¿Voy a hallar el tiempo o mi aceleración? En este caso, lo más sensato es encontrar lo que nos hace falta. En general es nuestra aceleración. ¿Cómo calculamos nuestra aceleración? De la siguiente manera. Tenemos 2 velocidades. ¿Cuál de estas 3 fórmulas tiene 2 velocidades? ¿Cuál sería? ¿Cuál de las fórmulas de cinemática tiene 2 velocidades? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Mm? ¿Cuál sería? Si gustan lo pueden escribir en el chat. La primera
¿La segunda o la tercera? ¿Cuál de esos tres? La primera sería la más conveniente. En general, velocidad final, inicial y aceleración por el tiempo. A ver, lo vamos a llevar para acá. En aquí, como pueden ver, tenemos la velocidad inicial. Aquí está, mi velocidad inicial. También tengo la final. No tengo aceleración. Nada que ver. No tengo la aceleración y tampoco tengo el tiempo. Así que, como aquí depende de la aceleración y depende del tiempo, no considero la ecuación número 1. La ecuación número 1 está descartada. Tienen que estar relacionado a la serie de datos. La 1 está descartada. ¿Cuál sería entonces? ¿La 2 o la 3? Si se ha notado, la 2 igual estaría descartada porque depende de la aceleración y del tiempo. Yo no quiero una fórmula que dependa ya sea de aceleración o ya sea de tiempo. Y esa sería la ecuación número 3. Agarramos y copiamos. Generalmente en los libros actuales de física esto ya no lo manejan como posición final menos posición inicial. Directamente lo ponen como d de distancia. Así que eso es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a poner d de distancia. A ver, en aquí tengo la velocidad final, la velocidad inicial y también tengo la distancia. Ah, ¿y qué es el dato que no tengo? Simplemente es la aceleración. De aquí sí puedo reemplazar y despejar el dato que sería nuestra aceleración. Velocidad final es de 15,2 elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial que es de 9,14 elevado al cuadrado. Esto es igual a 2 veces la aceleración por la distancia de 48,8. Despejamos la aceleración, dice que es igual a 15,2 al cuadrado menos 9,14 al cuadrado dividido entre 2 veces por 48,8. ¿Cuánto me sale ese resultado? ¿Cuánto sería? $1,51. Muchas gracias. Aquí teníamos 1,51 metros sobre segundo al cuadrado. Ya saqué la aceleración que es constante en todo el trayecto. Es 15,51 metros sobre segundo al cuadrado. Así de fácil. Ya tengo la aceleración. Pero lo que a mí me importa en la serie de datos es que necesitamos la distancia recorrida en la primera etapa, el tiempo de la segunda etapa y la aceleración. Ya hemos calculado la aceleración, así que aplicamos. Falta la distancia en la primera etapa y el tiempo en la segunda etapa. Gracias a que tengo la aceleración, yo ya puedo manejar cualquier fórmula de los que les había dado para el movimiento rectilíneo uniforme. Todo depende a lo que quieran ustedes obtener. En este caso, yo quiero el tiempo ahora. Ahora sí podemos usar la ecuación número 1 que nos habría sugerido su compañero. Aquí. En aquí vamos a utilizar para hallar el tiempo, ya que en esta ecuación tenemos tiempo. Velocidad final es de 15,2. Esto es igual a la inicial, que es de 9,14, más la aceleración, que me resultó ser 1,51. Por el tiempo de, que no sé, sería mi tiempo 2.
Despejando tiempo 2, ¿a qué es igual? 15,2 menos 9,14 dividido entre 1,51. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuánto sería? 4,01. Muchas gracias. 4,01 segundos. Y ahí está mi tiempo 2 que me pedían calcular. Tiempo 2 es igual a 4,01 segundos. Listo. Ya tengo entonces el inciso B. Ahora me pide inciso A, la distancia recorrida en la primera etapa. En la primera etapa no tengo la velocidad, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, pero no tengo la distancia en la que me pide. Tampoco había tenido la aceleración, pero gracias a la etapa del tramo BC hemos calculado la aceleración que es de 1,51. Como les había dicho que en todo el movimiento la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir? De que desde empezó hasta donde terminó, esa sigue manteniéndose. Así que, por lo tanto, mi aceleración acá sería la que acabamos de calcular en el tramo BC, que es de 1,51 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya está. Ahora sí, simplemente elegimos la fórmula en la cual nos dé la distancia teniendo dos velocidades y una aceleración. Ese es simple, igual a 3, ya que esa tiene dos velocidades, aceleración y distancia. Reemplazamos, en aquí sería 9,14 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que sería 0, que es igual a 2 veces la aceleración, que es de 1,51 por la distancia de 1. Despejando, tengo que la distancia de 1 es igual a 9,14 al cuadrado sobre 2 por 1,51. ¿Cuánto es la respuesta de eso? 27,66. Y listo. La distancia que recorre en el tramo 1 había sido de 27,66 metros. ¿Y está? Echamos. Y hemos encontrado todo, la distancia recorrida en la primera etapa, la aceleración y el tiempo transcurrido en la segunda etapa. Así nomás se resuelve este tipo de problemas. Les voy a pasar esto, no se preocupen, se los voy a pasar al grupo. Aprovecharemos y hagamos otro. Podríamos hacer otro, a ver, a ver. Una pelota es... ¿Cuál debe ser la
Variación del visor para que quede en el blanco. Esta todavía. Dos trenes. A ver, vamos a hacer el problema de los dos trenes. El 3. Ahí está, este más vamos a hacer. Dos trenes, uno con velocidad de 96,6 kilómetros por hora. Da 2. La velocidad del primer tren dice que es de 96,6 kilómetros sobre hora. Y el otro dice que es de 128 kilómetros sobre hora. ¿Cómo? Ay, no sé. A la distancia. ¿Alguien me puede ayudar a lo que dicen acá? No sé si soy yo el único, pero no lo puedo leer bien. A distancia de 3,22 kilómetros, los maquinistas se miran y aplican simultáneamente sus frenos. Si la desaceleración es de 0,915 metros, la antes en estas condiciones chocarán. No hay nadie que me diga. A ver esa partecita. No sé qué dice esta parte, pero dice que a la distancia de 3,22 kilómetros, o sea, cuando ya estén a una distancia de 3,22 kilómetros, los maquinistas se miran y aplican simultáneamente frenos. Si desaceleran, si la desaceleración es 0,915, o sea, la aceleración, el primero es igual a la aceleración del segundo, y esta me da igual a 0,915 metros sobre segundo al cuadrado. En estas condiciones chocarán. A ver, aquí tenemos entonces un eje. Igual vamos a buscar otro tren. Tomaremos este de referencia. Este le cortamos y le meteremos acá. Ahí está nuestro tren número 2 que está viniendo por acá. Y ahora nuestro tren número 1 viniendo por acá. La velocidad del primero dice que es de 96,6 kilómetros por hora y la del segundo es de 128 kilómetros sobre hora. Cuando estén separados con una distancia de 3,22 kilómetros, aplican los frenos en los cuales hace desacelerar a cada vagón, ocasionando que cuando esto se aplique, la velocidad final del primero tiene que ser igual a la velocidad final del segundo, a un valor de 0. O sea, cuando están empezando a desacelerar, tienen que llegar al reposo hasta detenerse. Así que en un determinado punto, estos dos trenes se van a detener. Puede ser por acá, el tren del primero y este que sea el segundo, o en un mismo punto. Si ocurre este último, obviamente hubo una colisión entre ambos trenes. Pero en caso que si el primer tren se quede hasta acá y el segundo tren esté hasta acá, no va a haber nada, no nos preocupamos por nada.
Así que lo que es necesario para averiguar si se chocan o no se chocan es calcular la distancia recorrida del primero y la del segundo. Eso es lo que hay que calcular, la distancia del primero con la distancia del segundo. Ok, entonces calcularemos. Obviamente, considerando que las velocidades finales en este punto son 0 y también en este punto son 0. Este es para el segundo y este es el primero. Listo. Muy bien. Ahora sí, calculemos. Obviamente la aceleración está a 0,915 metros por segundo. Los datos que tenemos es kilómetro, kilómetro hora, así que lo convertimos en kilómetro por hora al cuadrado. Yo sé que en 1000 metros hay un kilómetro. Y también yo sé que en 3600 segundos existe una hora. Que todo esto tiene que estar elevado al cuadrado porque es segundo al cuadrado y va a ser hora al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Tiene que salir harto. A mí me sale 11.858,4 kilómetros por hora al cuadrado. Es lo que yo tengo. Ok, entonces calculamos la distancia del primero. Entonces, la distancia del primero, también conocida como la posición final, es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto va a recorrer? Cuando tenga una velocidad de 96,6 kilómetros por hora, quiere llegar a una velocidad final de 0 con una desaceleración de menos 11.858,4 kilómetros por hora al cuadrado. Otro datito que tenemos que considerar es que cuando se están desacelerando, la palabra desacelerar normalmente les da una aceleración con signo positivo, pero en la realidad esa palabra que es desacelerar quiere decir que está perdiendo, quiere decir que está con un signo negativo para que estos puedan frenar y llegar al reposo, o mejor dicho, para que lleguen a una velocidad final de 0. Entonces, en aquí la aceleración verdadera sería 11.858,4 con signo negativo. Kilómetro hora al cuadrado. Listo. ¿Listo? También tengo la velocidad final y la velocidad inicial. Ahí está. Listo. Calculemos entonces la posición final. Tengo dos velocidades, una aceleración, así que puedo usar la fórmula cuadrática, la que les había dicho. Velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Este es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Reemplacemos. La velocidad final cuando llega al reposo es de 0. 0 menos la inicial que es de 96,6.
elevado al cuadrado. Esto es igual a 2 veces mi aceleración por por la distancia. La aceleración es conocido. Esto es de menos 11.858,4. Y calculamos la distancia. Menos 96,6 al cuadrado dividido entre 2 veces menos 11.858,4. ¿Cuánto sería ese resultado? Gracias. Sentido contrario. Sí, está bien lo que me dijeron. Pero ¿cuánto es esa distancia? A mí me sale 0,3934 kilómetros. Entonces, la distancia recorrida por el primer tren es de 0,3934 kilómetros antes de llegar al reposo. Como pueden ver, la distancia es mucho más pequeña que 3,22. Exactamente esto habrá recorrido unos 393,45 metros, casi 400 metros. Y aquí estamos hablando de 3.222 metros. Así que no hay que preocuparnos. Estamos bien nomás. Sí, estamos bien nomás. Listo. Y está del primero. Ahora calcularemos del segundo. Me pide la posición final del segundo. Conociendo estos datos, igual desacelera la misma, pero en este caso la velocidad 2 sería de 128 kilómetros sobre hora. Ahí está. Técnicamente sería lo mismo, misma ecuación, mismo desarrollo. Y está. Aquí le ponemos, en vez de estos 96 sería 128. 2 veces menos 11,858,4, está bien. 128. Ese desarrollo ahora, por favor, ¿cuánto sería? A mí me salió. Igual, va a llegar al reposo. Velocidad final del 2 sería 0. Sería del 2. A mí me salió 0,6908 kilómetros. ¿Está? 6908 kilómetros. Básicamente casi 700 metros. Entonces la distancia de 2 es de 0,69. En general, la distancia que recorre uno es de 0,3934 kilómetros y la distancia que recorre 2 es de 69,08. Básicamente, si ustedes sumarían esas dos distancias, les sale casi 1 kilómetro y la separación es de 3,22 kilómetros. ¿Qué podemos decir de este ejercicio? ¿Chocan o no chocarán? Para que choquen tenían que haber estado cerca de los 3,22. Si sumaran estas dos distancias, esta y esta, si las sumaran, tendría que estar cerca
3,22. Si ese fuese el caso, quiere decir que se han chocado. Pero al sumar esta distancia con esta otra distancia, me salió una distancia aproximadamente de 1 kilómetro. Y están separados por 3,22 kilómetros. Por lo tanto, ¿habrá choque o no habrá choque? ¿Qué dice? No chocan. Excelente. No chocan los trenes. Simplemente es eso. Eso sería el ejercicio 3 de su práctica. Esto lo voy a mover. Y esto lo vamos a borrar, no se preocupen. Es un cachito. Sí. Eso es física. Les voy a hacer estos dos ejercicios, chicos, y como les digo, en aquí vamos a parar la clase porque tengo yo un examen bien importante mañana y es en la madrugada de paso. Así que directamente nos vemos en nuestra siguiente clase. Mañana el Inge lo va a tomar por mi cuenta porque mañana yo no puedo a esta hora de ¿qué hora ha sido? Esto.